¿A quién le gusta que les inviten a las bodas, a fiestas? ¿A todos les gusta que los inviten a fiestas? Solamente veo las mujeres que levantan las manos. Qué bueno que nos inviten a las fiestas, ¿cierto? Y sobre todo cuando son fiestas de bodas. Y cuando nosotros vamos a una fiesta de boda, ¿qué vestuario nos ponemos? A ver, ¿qué vestuario nos ponemos? ¿Qué traje nos ponemos? ¿El peor o el mejor? Corremos y hasta nos endeudamos por meternos en un vestido bien bonito, tenemos que ser el mejor y nos colocamos nuestro mejor vestido para ir a esa fiesta. ¿Cuánto anhelamos que hayan bodas en este lugar? Amén. ¿Cuántos queremos asistir a una fiesta? Y hay muchas fiestas, pero fiestas cristianas en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña hoy una parábola muy importante que nos habla de la parábola de la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 desde el versículo 1. Cristiano que se respete tiene su Biblia en mano. Amén. Mateo capítulo 22 desde el versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la santa palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Repitan conmigo: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Amén. A través de los tiempos, Dios ha llamado al arrepentimiento a la humanidad. Lo hizo mediante los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo hizo a través de Juan el Bautista, a través de su Hijo Jesucristo, a través de los apóstoles, a través de sus siervos, a través de los evangelistas. Desde los tiempos antiguos, el Señor siempre está llamando a un pueblo que le obedezca, que guarde sus mandamientos y que se arrepientan de sus pecados. Porque es su voluntad que todo ser humano viva de acuerdo a sus normas y de acuerdo a su relación cercana con Él.
Porque Dios ha querido que el pueblo de Dios tenga una cercanía con el Padre. ¿Sí? Que así como nuestra relación sea vertical, pero también sea horizontal con nuestros hermanos. Jesús vino a la tierra para ofrecer y dar salvación al pueblo del pacto mediante Moisés. Envió a Moisés a rescatar el pueblo escogido por Dios. Un pueblo que estaba atado, estaba esclavo en Egipto. A los descendientes de Abraham, así Dios estaba cumpliendo su palabra dada por medio de los profetas, enviando al Salvador, al Mesías. Los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas estaban continuamente acechando a Jesús para poderlo aprender y para poderlo matar, porque Jesús les estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. Y Jesús en algunas oportunidades les habló por medio de parábolas a los judíos, y una de ellas fue la fiesta de las bodas, de las que vamos a hablar en esta mañana. En ella Jesús les da una fuerte advertencia sobre lo que le ocurriría por rechazar la invitación, el llamado que Dios está haciendo a la humanidad. Les ha estado haciendo desde hace muchos años. Y esto nos sirve a nosotros los cristianos, el pueblo de Dios actual, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y que llevaron a su destrucción. Entonces, recordamos, el Señor desde el tiempo antiguo a través de los profetas envió a los profetas al pueblo para que atendieran el llamado y la invitación que Dios les estaba haciendo. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a la vida del Señor. Pero ¿qué pasó con los profetas? Los mataron. Mataron a los profetas. ¿Qué hizo el Padre? El Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó? Envió a Juan Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? Lo mataron. ¿Qué ha pasado con los siervos y con todos los discípulos que han proclamado el nombre del Señor, que le han dicho a la humanidad: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué ha pasado? Los han matado. Y los siervos del Señor y la iglesia de Cristo hoy en día es perseguida por proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Se dan cuenta la ceguera espiritual que hay en la humanidad? Les están brindando un banquete, les están invitando a las bodas del Cordero de Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Tapan sus oídos, no queremos oír. Queremos vivir nuestra propia vida, no queremos obedecer, no queremos. ¿Y qué hacen? Rechazan a Dios, rechazan al Hijo de Dios. El reino de los cielos, desde el inicio de su predicación, durante los 3 años que estuvo Jesús enseñando y haciendo milagros, Jesús anunció que el reino de los cielos se había acercado, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. ¿Quién era el rey que estaba invitando, que hizo la fiesta de bodas para su hijo? Dios, nuestro Señor. El rey simboliza a Dios el Padre, que estaba celebrando la llegada de Cristo al mundo y quería que su pueblo Israel estuvieran juntos con Él y se gozaran y se alegraran y participaran de la cena del Señor. Era una fiesta donde había alegría, donde había alimento, donde había comunión. Dios quería que su pueblo se regocijara con su Hijo y lo aceptaran y lo siguieran. Pero ¿qué pasó? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Era una costumbre judía invitar 2 veces. Primero lanzaba la invitación para que ellos vinieran a las fiestas. Dios, a través de los profetas, hizo la primera invitación. La primera invitación la hizo a través de los profetas para anunciar la llegada del Mesías, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Los judíos estaban invitados para esta celebración,
para el tiempo en que habría gozo y alegría. El segundo llamado lo hace mediante ¿quién? Mediante Juan el Bautista, el mismo Jesús, sus discípulos, sus siervos, los 70, los evangelistas, los cristianos, llamados al pueblo a seguir a Jesús y a brindar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué pasa? Mas estos, ¿qué pasó? Estos no quisieron ir. Estos no quisieron ir. Y ese llamado que Dios le hizo por medio de los profetas al pueblo de Israel, desobediente, duro de cerviz. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? El Señor les prometió, porque el Señor se enfadó con ellos y les dijo que destruiría el templo, que serían destruidos por no aceptar el llamado del Señor. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros como iglesia. Nos está diciendo: ven Michael, ven Juan Carlos, ven Margarita, te estoy llamando. Te estoy llamando. Pero ¿qué pasa con ese llamado? ¿Qué pasa con ese llamado? Venimos a la iglesia, venimos y nos congregamos, pero ¿de verdad estamos con el Señor? ¿De verdad estamos con el Señor? Le estamos buscando de todo nuestro corazón. Porque una cosa es que yo venga a la iglesia todos los domingos, pero una cosa es que yo tengo esa relación vertical con el Padre todos los días. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas, cuando te despiertas? ¿Tienes esa relación con el Señor? ¿Qué haces cuando te acuestas? ¿Qué haces durante el día? ¿Alabas al Señor? Estos no quisieron ir, estos no escucharon el llamado. Otra versión traduce: estos se negaron a asistir a las bodas del Cordero. A los judíos se les había anunciado la llegada del Mesías, eran los convidados. En la parábola se les anunció que ya era hora de la fiesta, pero ellos no quisieron ir. Y lo vamos a leer de nuevo. Dice desde el versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y están dispuestos, venid a las bodas. Mira la alegría del Padre que quería compartir con su pueblo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros ¿qué? A sus negocios. ¿Cuántas veces nos ocupamos más de las cosas seculares que de las espirituales? No, es que no puedo ir a la iglesia, tengo cosas por hacer, estoy ocupada o estoy ocupado. No, es que no puedo ir a los estudios bíblicos, no, tengo cosas que hacer, tengo compras que hacer. Se ocupan en los negocios de la vida, pero no en los negocios del Padre. No en los negocios del Padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ponemos a Dios en primer lugar? No lo hacemos. No ponemos a Dios en primer lugar. Y entonces, ¿qué hacemos cuando dice la palabra en Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no voy a la iglesia porque es que estoy deprimido. No voy a la iglesia porque estoy ocupado. No voy a la iglesia porque tengo que pensar cómo administro mi dinero. Tengo que pensar en las finanzas. Tengo que pensar en qué ocupo mi vida. Tengo que pensar en otras cosas. No ponemos a Dios en primer lugar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos rechazando el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Por eso muchos somos llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo está el llamado que Dios te ha hecho en tu vida? Tienes un llamado, pero eres escogido. ¿Quiénes son aquellos que se ofrecen? Pastor, yo quiero servir en la iglesia. ¿Qué quiere que haga? Yo quiero estar dispuesto para ayudar en la casa del Señor. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero colaborar en el reino de los cielos.
¿Qué podemos hacer? Estamos hablando del tema evangelístico. ¿Qué podemos hacer para evangelizar a los que están afuera? Yo quiero unirme, yo quiero que hagamos un grupo misionero, que hagamos un grupo evangelístico. Vamos a hablarle a los demás, a los que no conocen del Señor, a anunciarles las buenas nuevas de salvación. Amén. El pastor hace la invitación: vengan a las 9 de la mañana, que la tierra está buena en ese momento para ser sembrada. Pero no venimos, ¿no? ¿Quién se apuntó? No, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Rechazaron al rey, quien tenía el poder para dejar vivir u ordenar su ejecución, los judíos. Ellos despreciaron la invitación y la tomaron con indiferencia. A los judíos no les importó la invitación tan grande que yo les estaba haciendo. Y esta es la advertencia que Jesús quiere enseñarnos, que nos sirve de reflexión a nosotros, para que no rechacemos la voluntad de Dios, para que no tratemos con indiferencia las cosas del Señor, los asuntos del Señor, que sea lo más importante, que sea lo más comprometedor, el compromiso más grande que yo tenga con el Señor: asistir a la iglesia, asistir a los eventos de la iglesia, asistir a los ministerios de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Lo que están haciendo ahora es retrocediendo, están huyendo. Se presenta cualquier circunstancia en la vida de un cristiano y lo primero que hacen es huir de los ministerios, huir de la iglesia, no vuelven. Se enfadan con un hermano y se enfadan con Dios y se enfadan con la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos? Mi compromiso es con el Señor, no con los hermanos. Yo estoy con el Señor, yo busco es al Señor de todo corazón. Es al Señor al quien yo debo de buscar. Pero cualquier circunstancia que pasa con un creyente, lo que hace es huir, y se van y se apartan de los ministerios y no vuelven. Pues les digo, hermanos, que si hacen eso, se apartan del Señor, rechazan al Señor, rechazamos a nuestro Señor, rechazamos la invitación que Dios nos está haciendo. Recuerden que el Señor nos escogió a cada uno. Amén. Nos ha llamado con un propósito especial. Amén. Nos tiene propósitos especiales para con cada uno de nosotros. Amén. Y Él quiere que nosotros obedezcamos a su voz, a ese llamado que nos está haciendo. ¿Y quién puede decir, como decía Isaías: heme aquí, envíame a mí? Amén. ¿Quién puede decir eso? Nadie, porque estamos así estancados, sentados en una silla donde nada más vengo a escuchar, pero no oímos, porque nos entra por aquí y nos sale por acá. Cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada que debe traspasar nuestros corazones y discernir los pensamientos. Amén. Amén. Discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. ¿Qué pasó? En el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a la labranza y otros a sus negocios. Y ellos despreciaron al rey y a su hijo, lo afrentaron, le ofendieron, lo mataron, rechazando el llamado que les estaba haciendo. No les importaba el rey, el llamado del rey, ni les importaba su hijo. Estaban preocupados por sus propias vidas, por sus propios negocios, por sus cosechas, por su dinero. Para ellos lo más importante eran sus propias vidas que la voluntad y la alegría del rey. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con Dios, con su Hijo, Jesucristo. Le despreciaron, le afrentaron y lo mataron. ¿Cuántos cristianos están más pendientes de sus vidas, de su bienestar, de sus viajes, de su trabajo, que de cumplir la voluntad de Dios? Si cada cristiano se levantara cada mañana y dijera: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, haz tu voluntad en mi vida, ¿cómo crecería el pueblo de Dios? ¿Cómo crecería el pueblo de Dios? ¿Cómo crecería la semilla? Cuando la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, cuando la voluntad de Dios es que tengamos compasión por las almas perdidas, que vayamos y enseñemos y prediquemos las buenas nuevas de salvación.
¿Cuántos no le damos la importancia a la iglesia, a los hermanos, a la voluntad de Dios, poniendo nuestras vidas en primer lugar y no poniendo a Dios en primer lugar? Dice en el versículo 6: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Mataron a los profetas, mataron a Juan el Bautista, mataron al Señor Jesucristo y mataron a todos los siervos que han testificado del Señor. Los judíos mataron a todos aquellos que han proclamado las buenas nuevas de salvación. En el versículo 7 dice: al oír el rey, ¿qué pasó? Se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. El rey se enojó y envió a todo ese ejército y destruyó la ciudad. En el año 70, el emperador Vespasiano envió a su hijo Tito para que sitiara Jerusalén y la destruyera. Y el pueblo de Jerusalén quedó destruido y sin su templo. Y en el día de hoy, hasta hoy, ellos recuerdan ese evento tan horrible. Hoy se han quedado sin un templo y fueron destruidos, porque la ira de Dios llegó sobre los hijos de desobediencia. La advertencia para nosotros es que si actuamos con el mismo desamor, con el mismo rechazo a Jesucristo y con el mismo desprecio hacia la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta, Dios nos castigará, Dios nos desechará, porque Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. El rey invitó a las bodas de su hijo a otros porque los primeros no eran dignos. Entonces, ¿qué pasa? Dios invitó a los judíos, lo despreciaron, lo rechazaron. Entonces Dios hizo justicia. ¿Qué pasó? En el versículo 9 dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes eran esos otros a quienes el Señor mandó a invitar? Primero invitó a su pueblo judío, ¿sí? A su pueblo escogido. Entonces este pueblo me rechaza, entonces ¿qué cojo? Cojo a los otros, sean buenos o sean malos, los gentiles. Entonces Dios pone su amor y sus ojos sobre los gentiles y nos llama a nosotros y nos dicen: vengan, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y vengan y disfruten de las bodas del Cordero, gocémonos y alegrémonos porque el día del Señor ha llegado. Eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Cuando se le predicó el evangelio a los gentiles, muchos gentiles aceptaron el llamado y creyeron en el Señor Jesucristo. Muchos. La alegría, la comunión, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro predicó, más de 5,000 personas se acercaron a él. Después el Señor usó a Felipe, usó a sus otros discípulos. Después usó a Pablo, y Pablo empezó a hablarle a todo Asia. Y cuántos más gentiles se fueron uniendo al Señor. Y hoy nosotros somos fruto de esas enseñanzas que Pablo estaba dando antes a la humanidad. Hoy nosotros somos fruto de esa enseñanza. Hoy nosotros hemos escuchado el llamado y hoy nosotros estamos aquí porque hemos creído en el Hijo de Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice en el versículo 11: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¡Pum! ¿Se nota? Todos están muy guapos vestidos en las bodas del Cordero, pero llega uno con pantalón corto, con gorra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Ey, amigo! Mira lo impresionante que le dice en el 12. Él le dijo: amigo. Amigo. ¿Sabe cómo le llamaba Jesús a Judas, el que lo traicionó? Amigo. Le llamó amigo a Judas.
y le dice en el versículo 12: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Más qué hizo él? Enmudeció. ¿Cuáles son esas vestiduras de boda? Cuando nosotros aceptamos la invitación del Señor a las bodas del Cordero, la vestimenta que debemos de tener es un vestido puro, de lino limpio, blanco y resplandeciente, como dice la palabra del Señor. Que nuestras vestiduras sean limpias, no solo lo exterior, sino lo interior. Entonces, ¿cómo está mi corazón con el Señor? Esta vestidura interior, ¿cómo está con el Señor? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy con mis hermanos? Esa es la vestidura que Dios está fijando hoy en cada uno de nosotros. ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Y cómo estás con Dios? Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vestido? ¿Estás vestido para las fiestas del Cordero? ¿O estás vestido para estar echado fuera? Algunos cristianos actúan como ese hombre. Creyeron en Jesús, pero su actitud hacia Dios, hacia su palabra, hacia la iglesia es de total indiferencia. Y no le dan la importancia que se merece. La importancia a los hermanos, a las reuniones a los domingos, a venir a adorar al Señor, a venir a darle gracias, a ponerme en paz con mi hermano, a decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí tu voluntad, a decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona porque te he rechazado, perdona porque me estoy separando de los caminos del Señor, porque en estos días he pensado en otras cosas mejores, porque creo que tú no eres el mejor. Perdóname, Señor, porque no te he puesto en mi primer lugar. Estos hombres son los que son rechazados por el Señor. Algunos no han querido despojarse de su viejo hombre. Algunos no han querido despojarse de su viejo hombre. Recuerden que los que dicen la palabra del Señor, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Pero hay unos que no quieren despojarse, se quieren quedar con esa coraza, como la tortuga que tiene esa caparazón, y entonces ¿qué hacen? Se esconden en esa caparazón, y no quiero cambiar, y soy orgulloso, y no tengo dominio propio, y soy impaciente, y no quiero obedecer, no quiero someterme, y se meten en esa coraza, en esa concha, y se vuelven tan insensibles, tan duros de servir. Cuidaos de esos corazones duros. Seamos sensibles al llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana, y digámosle: Señor, aquí estoy delante de ti. Queremos presentarnos delante del Rey, porque tú, Señor Padre de los cielos, nos has llamado con un propósito especial, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.